Lo primero de todo, también dar las gracias al profesor Martínez Echevarría, decano de esta Facultad de Derecho, y en general al CEU, a la universidad, por esta invitación este año de nuevo, y es un honor para mí estar aquí. Como tengo poco tiempo y el tema es bastante peliagudo, porque digo peliagudo más que nada porque hace unos años esto ni sonaba. Cuando, bajo la dirección del profesor Martínez Echevarría, culminé mi tesis doctoral, dentro del título de Capital Riesgo Filantrópico como una derivación de Capital Riesgo Tradicional, una parte precisamente era la de las Benefit Corporations, porque eran los vehículos a veces más utilizados, ¿no? Por lo menos como ejemplo de, para diferenciar los Special Purpose Vehicles en los que se invertía en el ámbito de capital riesgo filantrópico, ¿no? Entonces digo esto porque ahora, unos años más tarde, es sorprendente ver cómo ya empezamos ya incluso en España a hablar de la implantación de estas figuras que en un principio me parecían muy lejanas. Entonces, a mí me gustaría empezar casi por el final. Y por el final me refiero, bueno, no tengo el pasador, no sé si ir pasando las... Gracias. Me gustaría empezar por el final en el sentido de, vamos a ver, lo primero de todo, y se ha dicho aquí antes, a mí me gustaría también plantearme si es necesario, cuando decía antes el profesor Martínez Echevarría, es la regulación que era muy profusa, ¿no? Y a veces es verdad que hay sobreregulación. En el caso de estas figuras que son nuevas, yo creo que cabría preguntarse primero ¿para qué? ¿Para qué querríamos regularlas? Y digo esto porque hay ahora mismo circulando un libro verde, ¿no?, de las empresas con propósito, que es justo del que he tomado, he extraído las ideas fundamentales un poco para comentar los principales puntos de estas sociedades. Y digo que ¿para qué querríamos tener una regulación? Y lo digo por una sencilla razón, y es porque lo que se ha puesto ahora mismo de moda, por decirlo de una manera un poco más coloquial, es este movimiento B Corp, que no ha de confundirse con la forma societaria de lo que se llama en Estados Unidos la Benefit Corporation. Y en Estados Unidos, yo creo, por eso digo, empiezo por el final, lo que sucedió fundamentalmente, por intentarlo hacerlo muy corto y muy rápido, porque ya digo que esto es bastante, un poco farragoso, ¿no? Allí lo que se plantearon es que ya había figuras que no eran válidas para los emprendedores sociales, ¿no? O sea, existía la Benefit Corporation, la sociedad anónima benéfica, existía lo que se llamaba la sociedad de responsabilidad limitada bajo beneficio, existía otra figura que era la sociedad anónima de objeto combinado o de objeto doble, híbrido, etcétera. Entonces, en ese caso se buscó una figura nueva y que surge en Delaware, se hace una legislación prácticamente encargada al socio de un despacho internacional para que pudiera, casi regular desde cero y hacer una legislación para estas sociedades mercantiles, porque se estimaba conveniente y porque además la parte de incentivo fiscal era muy importante, ¿no? Entonces, como digo, en España yo creo que lo primero que habría que plantearse es ¿para qué querríamos esto? Y cuando digo que he empezado por el final es porque justamente el Green Paper es lo que trata también de empujar, ¿no? Que se empuje hacia un proyecto de ley, que se empuje hacia una normativa que reconozcan estas sociedades con propósito. Entonces, bueno, esa como primera reflexión. Entonces, no es suficiente, me cabría preguntarse con el movimiento B Corp, es decir, no es suficiente con una certificación aportada por un externo donde se verifique el cumplimiento de determinados requisitos que haga que una sociedad sea beneficiaria de esta label, de esta etiqueta, y que le haga sin duda reconocible como una empresa que se compromete con los criterios ESG. Pues bueno, yo creo que yo lo lanzo, ¿no? Yo tengo mi particular opinión. Yo creo que de momento, hasta que no esté más maduro este tema, a mí me parece que desde luego ahora mismo tampoco veo justificada una nueva figura. Dicho esto, si soy capaz de avanzar en lo que es la presentación propiamente dicha, diría lo siguiente. Vamos a ver, ¿qué son las empresas con objeto social, ¿no? Con propósito, perdón? Bueno, pues estas empresas, porque por empezar de lo general a lo particular, son unas empresas que tienen un ánimo de lucro, ¿no? Por eso digo que tipos societarios nos encontramos ante una sociedad mercantil que tiene ánimo de lucro, que busca generar impacto positivo, y cuando hablamos de generar impacto, hablamos de impacto positivo en la sociedad, sobre todo los aspectos sociales y medioambientales. Y también aquí hago un pequeño caveat y luego, ojo, porque aunque hable
hablemos más de los impactos sociales y medioambientales, qué va a pasar con la gobernanza, porque lo que va a ser luego fundamental es plantearse cómo se come eso, es decir, con todo el respeto, es decir, cómo luego los accionistas van a poder impugnar, se van a poder intervenir en función de que se hayan alineado con esos objetivos, o qué pasa con los administradores, es decir, cómo se les puede exigir responsabilidad. No sé, quizá eso también es una idea que lanzo, pero los aspectos que las distinguen de entrada son los dos de estas siglas, los dos relacionados en particular con la parte medioambiental y la parte social. Y luego también se caracterizan porque utilizan recursos privados, ¿no? Entonces, lo que sí que es muy distintivo de estas empresas con propósito es básicamente que quieren dar respuesta, como hemos dicho, a esos intereses públicos, ¿no? Que son, es decir, quieren producir un impacto de manera proactiva y, por tanto, adquieren ese compromiso. Al adquirir ese compromiso, en sus propios estatutos, pues tienen que, lógicamente, retratarse. Con lo cual, esto es un primer elemento diferenciador. Ello lleva, por supuesto, a que luego tengan que tener o establecer controles para poder garantizar ese equilibrio entre el beneficio económico propio de una sociedad mercantil con ánimo de lucro y esos otros objetivos distintos y diferenciadores que son más de tipo social y medioambiental, por lo tanto, más vinculados a las siglas de ASG, ¿no? Los estándares de transparencia que se les van a exigir, por supuesto, son muy elevados y muy mirando hacia la Agenda de Naciones Unidas del año 2030 y luego la alineación de la estrategia a largo plazo con la continuidad de negocio. Yo diría que estos son los rasgos distintivos. ¿Qué no es empresa con propósito? Que yo creo que esto es otro tema bastante importante. Pues, hombre, no es una empresa con propósito, pues digo que tipos societarios hay suficientes, pues no son los que están en los números clausus de la Ley de 2011 de Economía Sostenible, que me había aprendido la referencia completa, pero ahora mismo pues no la tengo en la cabeza, creo que es del año 2011, no me acuerdo si es la 5/2011. Entonces, es un números clausus, una tipología de sociedades que no estaríamos hablando aquí de eso. Aquí no estamos hablando tampoco, en definitiva, de organizaciones sin ánimo de lucro que persiguen también, como las que acabamos de comentar, persiguen impactar positivamente en los aspectos, en las necesidades sociales y medioambientales, ¿no? Por tanto, como decíamos, no estaríamos dentro de esta Ley 5/2011 de la economía social. Por concluir esta primera idea de qué son las empresas y qué no son las empresas con propósitos, yo diría que, por tanto, estaríamos hablando de que, si bien, por tratar también de aportar un elemento, o sea, cuando yo me expresaba mis dudas de si era necesario un tipo societario ad hoc, lo que también es cierto es que la Ley de Sociedades de Capital, en un momento dado, pues quizá, alberga a un tipo societario que quiera tener un doble propósito. Yo no digo que no, pero sí que es cierto que la gran característica es que persigue el beneficio, maximizar el beneficio, ¿no? Y, de hecho, uniéndolo con esta idea de maximizar el beneficio propio de las sociedades mercantiles reguladas en la Ley de Sociedades de Capital, sí que me atrevería a decir que, precisamente, esta fue una de las motivaciones en Estados Unidos cuando salió esta normativa a la que aludía antes en Delaware, ¿no? Porque era precisamente cuando se puso de manifiesto la teoría que ya ha salido antes, creo que lo ha comentado, no sé si ha sido Rafa o Juan Prieto, han comentado la primacía de los accionistas, ¿no? Esta teoría que pues ya 100 años en Estados Unidos se venía consolidando y luego incluso pues un tribunal de Delaware, o sea, la jurisprudencia también puso de manifiesto esta auténtica primacía que a veces ahogaba casi cualquier otro propósito que una sociedad pudiera perseguir, ¿no? Entre comillas. Por eso digo que habría que plantearse hasta qué punto estamos ante una problemática igual que la que motivó en su día la normativa para regular a las Benefit Corporations, o, por el contrario, pues no estamos ante esa motivación y, por tanto, pues habría que ver si más allá de empujar una nueva norma, pues cabría resolver primero este tipo de dudas, ¿no? Y una de las cuestiones que también creo que es importante poner de manifiesto para saber lo que es y lo que no es una empresa con propósito yo diría que da un paso más allá de las empresas con responsabilidad social corporativa, que todos sabemos también que está en mente de todos. Antes, cuando hablamos de RSC, parecía una cosa muy etérea, y no olvidemos que la última modificación, el Código de Buen Gobierno, ya en su versión de 2015, cuando se publica el código precisamente para poder discernir aquellos elementos de soft law versus los de hard law, porque ya la Ley de Sociedades de Capital en su reforma de 2014 había pegado un impulso importante a los aspectos del gobierno corporativo, y, como digo, este código de 2015 lo que hace es ordenar un poco, es decir, va a convivir el soft law y el hard law, pero quitemos del código de esta versión nueva aquellas recomendaciones que han pasado a estar consagradas en el derecho positivo y dejemos las recomendaciones que tengan que estar en soft law. Y ahí la gran novedad en el 2015 fue precisamente que se incorporó recomendaciones sobre responsabilidad social corporativa.
corporativa. Por eso digo que ya nos empieza a sonar de un tiempo a esta parte. Y además era importante porque habría que retratarse, había que tener una política y había que también rendir cuentas anualmente en cómo se había implantado y cómo se había cumplido los objetivos de la política. Entonces, como digo, ya aquí sí que me atrevería a decir que es importante también distinguir el modelo de RSC del modelo de una empresa con propósito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí yo daría 2 notas o 2 pinceladas. En el caso del modelo de RSC, también muchas veces depende de la coyuntura económica. O sea, las acciones de responsabilidad social corporativa, o sea, sin duda están muy vinculadas a los efectos que despliega la sociedad en su entorno, o sea, es decir, la sociedad mercantil va muy pegado a su objeto social, va muy pegado a la community, a la comunidad en la que opera, etcétera, pero también depende muchas veces lo que se plantea cada año de la coyuntura económica y la coyuntura de la propia empresa, ¿no? O sea, de su situación particular. Sin embargo, en el caso de una empresa con propósito casi es consustancial, ¿no? Diría yo, a la naturaleza de la empresa el que tenga muy marcados sus objetivos de este tipo, más allá de los puramente económicos, ¿no? Los más vinculados con medio ambiente y sociales. En el caso del modelo RSC estaríamos hablando más de una contribución a objetivos de este tipo. Sin embargo, en el caso del modelo de empresa con propósito estaríamos hablando más de generar un impacto concreto, generar un impacto positivo del tipo que hemos comentado, las siglas de ESG, pero sobre todo medible. Es decir, porque luego cuando nos metemos en el ámbito de las empresas de este movimiento B Corp, estamos hablando de que hay que tener una capacidad de medir, o sea, que la famosa asignatura pendiente en este tema de ESG, cuando también lo se comentaba anteriormente, que también la ley de 2018 ha tratado de dar un pequeño impulso, un pequeño empujón para que en el estado de información no financiera se cuantifique algo más, ¿no? Entonces, yo diría que aquí también esto es una característica de las empresas que tienen un modelo con propósito. Luego también hablaría o diría que en el caso del modelo RSC el origen es un poquito más reactivo, es mitigar los impactos negativos de la actividad económica de la empresa en el sector en el que opera, en la comunidad en la que está presente, etcétera. Y, sin embargo, en el caso de las empresas con modelo con propósito es mucho más proactivo, lo que pretenden incluso es eliminar los impactos negativos, ¿no? Más allá de mitigar, incluso pretenden eliminarlos. Y luego, ya por último, otra distinción sería que en el modelo de RSC tendríamos casi, si se me permite la expresión, una especie de declaración de intenciones, ¿no? Respecto a aquello que se quiere conseguir, aunque, por supuesto, hay que ejecutar las acciones propias previstas, ¿no? para el año de turno o en general en la política. Sin embargo, el modelo con propósito realmente se incorpora al objeto social, como decíamos antes. ¿Qué pasa? Que si lo incorporas al objeto social, ya lo conviertes de obligado cumplimiento. Bien, entonces, bueno, yo no sé cómo voy tampoco de tiempo. Poquísimo. Me queda. Pues entonces yo creo que con la menos mal que he empezado por el final y he lanzado. Estamos en tiempo de descuento. Hemos hablado un poco de las preguntas que lanzaba, pero bueno, yo creo que, perdonad porque no ha ido compasada lo que ha ido mi exposición con las diapositivas, pero bueno, yo creo, casi entonces, visto que vamos tan mal de tiempo, casi me alegro de haber empezado por el final lanzando las preguntas que quería formular y que también por ser un poco crítica y hasta aquí, entonces, hasta aquí puedo leer. Gracias.